Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto. En este momento, en este encuentro tan particular, una vez más vamos a dar espacio a una masterclass, en este caso de una persona y un estudioso, un investigador oriundo de Venezuela. Entonces, antes de presentarlo, le voy a pedir a todos los presentes que por aquellas víctimas de lo que hemos conversado en off, que son los terremotos, hagamos un minuto de silencio en honor para que ellos descansen en paz. Gracias. Bueno, muy bien. Hecho este homenaje al pueblo hermano de Venezuela, vamos a dar inicio a la masterclass y para eso vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es la verdad un gusto presentarlo, comentando lo siguiente. Él va a exponernos en su masterclass este tema con este título, Expediente H7, Cabimas, 1997, Advenia Entia versus el término chupacabras que limita la investigación del fenómeno paranormal y ovni. Nuestro expositor es el señor Gustavo Villarroel Colina, investigador, museógrafo, museólogo, escritor y autor del libro Advenae Entia. Y él nos hace una pregunta, nos interpela, nos pregunta lo siguiente: ¿qué ocurre cuando un fenómeno anómalo real es sepultado bajo el sensacionalismo de los medios de comunicación? En 1997, el sector H7 de Cabimas, en Venezuela, fue el escenario de un impactante y sistemático ataque a animales que conmocionó a la opinión pública. La cultura popular y la prensa no tardaron en etiquetar el suceso bajo el mito del chupacabras. Sin embargo, un análisis riguroso y años de investigación de campo demuestran que esta etiqueta comercial limita y desvía la verdadera comprensión ufológica y o paranormal del caso. En esta masterclass exclusiva para la República Argentina, el investigador Gustavo Villarroel Colina desclasifica el expediente H7 a través de una revisión cronológica de los hechos ocurridos en la granja de la familia, la evaluación de evidencias físicas, testimonios y el impacto social de la época. El autor propondrá una ruptura de paradigmas. Se analizará por qué el término Advenae Entia define con mayor rigor científico a estos seres y su innegable conexión con el fenómeno ovni, las abducciones y tal vez portales dimensionales. Finalmente, es innegable la conexión, finalmente se abrirá un espacio de debate para examinar las fronteras de la criptozoología y de lo paranormal en la actualidad. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor en el día de hoy, al señor Gustavo Villarroel. Gustavo, un gusto escucharte y muy atentos a lo que nos vas a proponer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, y bueno, muchas gracias también a Claudia. Estoy muy agradecido con AIPA, que es la Academia Internacional de Paleocontacto. Buenas noches a todos los alumnos, a las alumnas, bienvenidos. Espero que sea de su gusto esta clase que voy a darles hoy. Y bueno, comenzamos. Tú tienes ahí la presentación, ¿no, Fernando? Así es, vamos a compartir. Un segundito. Aquí está. Un momento. Ahí lo ponemos. Ahí está, perfecto. Cuando tú gustes, Gustavo, adelante, me vas avisando cuando vaya adelantando las diapositivas. Ok, Advenaentia o seres de otros planos o mundos, pues simplemente es un nombre en latín. Advenae
que significa venir de afuera, y entia, que significa ente o entidad. Entonces, para mí, decir Advena Entia es como decir un ser que viene de otra parte, un ser que viene de otro plano, un ser que viene de otro mundo. Entonces, estos seres, eh, yo pienso que a veces como no, a ciencia cierta no se sabe ni de dónde vienen, ni a dónde viven, o en qué dimensión, o en qué plano, o en qué mundo, pues yo preferí darle un concepto en latín, pues. Y más allá de ello, darle algo más serio al asunto, ¿no? Que tenga algo más serio. Este, puedes pasar si quieres. Este es un caso que ocurrió en 1997 en el sector H7, cerca de la ciudad de Cabimas, que es una ciudad petrolera, donde yo residía, donde yo vivía en esa época. Allí pueden ver que en esa lámina que sale un anuncio en el periódico donde investigan segundo ataque a animales en Cabimas, y donde dice, resaltado amarillo, donde por primera vez se habló del chupacabra. Obviamente, cuando yo leí esta noticia y me enteré de todo esto, conversé con unos amigos que vivían por la casa, y ellos casualmente conocían al señor Mario y a la señora Gregoria donde ocurrió el fenómeno. Y me dice, Gustavo, como ellos sabían que a mí me gustaba el tema y yo investigaba sobre el tema, ¿qué te parece? Yo conozco a la familia y le dije, bueno, ¿qué te parece si vamos y llegamos hasta allá, investigamos, vemos qué sucedió, pues? Y así fue, así lo hicimos. Yo me fui hasta el sitio, tarde noche, y conversé con Mario sobre el asunto. El lugar que sucedió es una zona rural donde en esa época habían escasas viviendas y mucho monte, muchas pequeñas granjitas, cosas, ¿cómo se llama? Granjas, hacienditas, ganado caprino, la gente tenía sus gallinas, sus cochinos, ciertos animales y ciertas siembras, ¿no? El patrón que se ve aquí es mutilaciones quirúrgicas y también orificios quirúrgicos por donde extraían la sangre a los animales, cuerpos de animales. Por supuesto, sin rastro de depredadores conocidos. El circo mediático. Bueno, la prensa obviamente adoptó el término chupacabra, convirtiendo el misterio real en un espectáculo sensacionalista, sepultando la investigación seria. Es por ello que yo prefiero no hablar de chupacabras, porque el chupacabras le resta seriedad al asunto, y más que restar seriedad, lo que origina es como una comedia donde la gente lo que hace es burlarse de todas esas personas que han vivido este tipo de fenómenos. Entonces, obviamente tengo que mencionar el caso Chupacabra para que todos analicemos y nos centremos en ese momento o en esa historia, pero yo prefiero que hablemos de seres de otros planos, o seres de otros mundos, o seres de otra dimensión. Puedes pasar la página. Allí pueden observar algunos recortes de la época, donde, por ejemplo, el recorte que se ve más grande del lado izquierdo dice oficiales de Impolca, que es la policía de la costa oriental del lago, vigilaron anoche la casa donde presuntamente hizo su aparición por primera y segunda vez el chupacabra. Investigan un segundo ataque a animales, y entonces podemos ver allí huellas en la arena que estaban desdibujadas, diseñadas por algún animal que salta, fue lo que se percibió, dijeron los uniformados de Impolca. Estaremos toda la noche protegiendo la casa, yendo a lo más lejano del patio, y si no es la extraña figura, que mientan el chupacabra.
es alguien que pretende llenar de miedo a la gente, insistió Andrés Díaz asumiendo el compromiso y la custodia y vigilancia en esa noche. Resulta que cuando yo llego allá, pues yo hablo con Mario, hablo con la señora Gregoria. Mario es el dueño de la casa, el dueño de la finca donde sucedió la cuestión. Y empiezo a preguntar y empiezo a anotar. Yo comienzo a anotar todas las cosas, todo lo que iban relatándome. Y fíjate que desde 1997 yo vine a publicar este libro en el año apenas 2022, hace, hace ya 4 años. Claro. Y pareciera que fuera ayer, pero ya pasaron 4 años. Mucha gente me dice, mire, ¿por qué tú no publicaste ese libro antes? Y yo, bueno, yo no lo publiqué porque considero que mucha gente no estaba preparada para hablar del tema todavía. Hoy en día, mucha gente está preparada y como más alerta ante ciertas cosas para hablar de estos temas. Si quieres, podemos pasar allí la lámina. Yo hice una investigación acá donde pude observar que estos animales, según lo que me contaba Mario, les fue succionada la sangre. Pero Mario, algo que me gusta de Mario, es que Mario es veterinario, graduado en la Universidad del Zulia. Y al ser veterinario, pues es un científico. Y como científico, él mismo me dijo a mí, Gustavo, yo de verdad creo que con lo que hicieron esto fue con algo de alta tecnología. Cosa que a mí me asombró cuando yo le pregunto y él me dice eso. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque empezamos a hablar. Porque los animales tenían un orificio pequeño, perfectamente afeitado, o sea, sin pelaje, sin pelo, circular, y por ese orificio succionaron la sangre de los animales. Cuando me dice la sangre de los animales, yo le pregunto, ¿pero completa? Completa, totalmente sin sangre. Y no puede haber sido un depredador normal o conocido, porque un depredador muerde y la sangre se desparrama en el pelaje del animal, en la arena, ¿cómo se llama? En el monte, y nada de eso existía. No había ni una sola de gota de sangre derramada en los animales. En el caso de estos animales que presentaban un orificio perfecto. Él siendo veterinario me dice, Gustavo, yo no, como veterinario, nosotros no podemos atender animales que vienen con una mordedura de otro animal o un depredador, porque existen, por ejemplo, serpientes que tienen una enzima y esa enzima descompone la carne de las personas a quien muerden o del animal a quien muerden. Entonces yo sabía que esos animales no los podía tocar. Sin embargo, al ver la forma de la cual fueran atacados, yo no podía manipularlos porque resulta que ellos vieron a este ser. Ellos vieron al ser que saltaba y me dicen ellos que pareciera que desafiara la gravedad. Cuando saltaban tipo un canguro, pareciera que volaban, como que eran pasos muy largos, ¿no? Entonces, en vista de que ellos vieron esto y en vista de tener unos animales muertos, él sabía que no podía manipular estos animales por cuidarse. Ahora bien, esto pasa una noche, madrugada, de la noche, vamos a decir, 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, comenzaron a sentir cosas extrañas alrededor de la casa, los perros comenzaron a ladrar, tenían un burro que comenzó a relinchar, una vaca, todos los animales como que empezaron a hacer ruido, se volvieron locos. Cuando estos animales se comportan de esa manera es porque hay un depredador en la zona que ellos saben que no pueden escapar. O sea, cuando presienten algo muy peligroso empieza ese comportamiento. Lo curioso es que cuando yo hablo con Mario y Gregoria, ambos, cada quien por su lado, me explicó
que ellos escuchaban a los animales y no se podían parar de la cama. Ellos sentían como una parálisis, las piernas no les daban, no se podían mover, pero escuchaban los animales afuera. Bueno, en ese momento ellos se sienten como dormidos otra vez y cuando ya se despiertan en la mañana, que van a observar afuera, se consiguen a los animales sin sangre, unos tirados por otro lado. Y eso fue un fenómeno que ocurrió durante varios días. O sea, no fue un fenómeno de un solo día, sino que estamos hablando como de 15 días donde ellos vieron un ser, como les digo, que saltaba y parecía que desafiara la gravedad de la Tierra. Entonces, en base a eso, yo estudié un poco sobre la cantidad de litros de sangre que tiene un animal. En la lámina que tenemos allí podemos ver la cabra, que normalmente tienen 70 mililitros por kilogramo. Y si un peso de ejemplo o promedio de una cabra tiene 35 litros, 35 kilos, perdón, los litros estimados de sangre son 2,45 litros. Si tú te imaginas un refresco de 2 litros o de 3 litros, o una soda, te puedes imaginar el volumen de sangre que tiene esa cabra. Una vaca, por ejemplo, tiene 630 kilos aproximadamente y puede tener 37,8 litros de sangre. Muchos me dirán, pero bueno, ¿por qué estudias esto? Bueno, ya les voy a explicar por qué. Un perro de 20 kilos aproximadamente puede tener 1,58 litros de sangre. Un pollo o una gallina puede tener 0,12 litros de sangre. Y los humanos, un humano promedio de 70 kilogramos, pudiese tener 5 litros de sangre. Obviamente, si pesas más o eres más alto, puedes tener 6 litros o un poco más. Una vez que yo hice esta investigación, comencé a indagar también en qué animales son los que succionan sangre. En este caso tenemos a los murciélagos, tenemos sanguijuelas y aparte de eso, pues no son muchos los animales que chupan sangre o viven de la sangre. Los murciélagos, cuando ellos abren el orificio en un ganado, por ejemplo, ellos van tomando, pero de a pequeñas goticas, o sea, sorbitos, y cuando mucho, se pueden chupar el equivalente a una cuchara, más o menos 5 ml de sangre. Y para que se chupen a un animal de este tipo, a una cabra, por ejemplo, tendrían que ser millones de murciélagos. Y eso no existe, no es conocido que eso suceda. Pero aparte de eso, como ya les estoy comentando, hay una herida, hay sangre en el pelaje. En este caso no había sangre en el pelaje. Por lo tanto, llegué a la conclusión que no existe ningún depredador conocido sobre la faz de la Tierra que pueda consumir la cantidad de litros que hemos estimado aquí en esta tabla, ¿no? No existe, definitivamente ese depredador no existe. Un depredador puede morder, puede mutilar, puede comerse la carne, pero chuparse toda la sangre de otro ser, no, por la cantidad de litros que aquí se presentan. Podemos pasar la página. Aquí en este caso sucede algo también, que es que este ser trató de hacerle algo a una niña, que es la hija de la señora Gregoria y la hija de Mario. La niña en ese entonces tenía 8 años. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, el ataque primero ocurrió durante el día en esta finca, tras varios ataques previos a animales, porque ellos me cuentan también que hubo un día que ellos salieron y ven a este ser que saltó con un cabrito, dicen ellos, un cabrito o una cabra pequeña, un cabrito agarrado y saltó a un tanque de agua que tiene como 2 metros ahí al lado de su casa. Y cuando el cabrito salta, perdón, el ser salta con el cabrito agarrado,
ellos se sorprenden porque es como si flotara, como si, vuelvo y repito, desafiara la gravedad. Luego del tanque volvió a saltar y se escapó por el monte. La señora Gregoria, cuando ocurre lo de la niña, ella sale al patio y vio al ser este pequeño acercándose desde el monte, saltando de forma antinatural. Al gritar, sus hijos salieron Gregoria y ella los metió, a los más pequeños los metió en la casa, porque estamos hablando de la niña de 8 años y había, por decir algo, dos menores, una niña, otro varón, pero quedó afuera la mayor, la de 8 años. Este ser sujetó a la niña por los brazos, no se sabe si se la intentaba llevar, pero la tenía como hipnotizada. O sea, la señora Gregoria me explica que cuando ella vio al ser afuera, la tenía agarrada así de frente y la niña no se movía. Gregoria forcejea con este ser, ella agarró una escopeta que tenía ahí, disparó al aire y el ser no soltaba a la niña. Hasta que ella en su desesperación gritó, Dios, ayúdame. Y creo que también me dijo, Diosito, ¿qué es esto? En ese momento el ser soltó a la niña y miró a la señora Gregoria. Y ahí la señora Gregoria perdió el conocimiento. Una vez que ella pierde el conocimiento, Mario estaba por ahí cerca, le escuchó el disparo, la cuestión, Mario llegó, eso me lo contó Mario, agarró a Gregoria, a la niña, la metieron en la casa, a Gregoria le dieron algunas cosas, tú sabes, esos olores fuertes, alcohol, no sé, alcoholado, para que ella volviera en sí y volvió en sí. Pues esa es básicamente la anécdota que pasó con la niña. Estoy resumiendo porque no les voy a contar el libro, pero sí es importante que diga estos puntos. La niña quedó con marcas de garras, hematomas en los brazos, sufrió fiebre y quedó en estado de shock por mucho tiempo. Debo decir que esto ocurrió en el 97, pero luego yo fui 16 años después a esta casa y casualmente cuando voy, para mi sorpresa, después de 16 años que yo no volví a ver a Gregoria, a Mario, a la familia, no sabía qué había pasado con ellos. Se me ocurre ir con mi cuñado y mi hermana. Vamos a pasar por allá a ver qué. Y cuando llegamos a la casa, me encuentro de casualidad a la señora Gregoria afuera. Y estaba con unos muchachos ya grandes, que obviamente era un hijo varón y una hija hembra, que ya estaban mayores, pues. Le digo, hola, ¿cómo estás, señora Gregoria? Soy yo, Gustavo, ¿se acuerda que yo vine, tal? Sí, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. Nadie más había venido después de tanto tiempo y tal. Total que comenzamos a hablar sobre el asunto. Esa gente, se los digo a todos, esa gente 16 años después estaba igual de asustada que el primer día que le sucedió ese fenómeno. Cuando yo observé y noté eso, yo dije, no, o sea, no me cabe duda que esto fue totalmente verdad, porque si tenía, aunque sea algo en la mente de que, bueno, esto habrá pasado en verdad o no, o realmente la gente tuvo miedo o no, mire, esa gente estaba totalmente temerosa, nerviosa, con pánico. Y cuando comenzamos a hablar de eso, ellos quisieron hablar, conversar conmigo, pero estaban asustadísimos. Yo allí en el 2013 le hice otras preguntas. Mira, me llevé la tablet y le mostré, mira, el ser era más o menos así. Bueno, atacamos otras ideas, otras cosas que en aquel entonces, en el 97, tal vez no le había preguntado. Entonces, mi libro, básicamente, fíjate, no lo escribí en el 97, no lo escribí en los 2000, pero bueno, volví a ir en el 2013 y mi libro contiene la información del 1997 y 2013. A mí allí no me quedó duda de que lo que realmente pasó fue grave, porque en esta segunda visita
Ahorita les voy a dar unos pequeños detalles que van a ver con unas imágenes que no están en el libro, por cierto. Algunas están en el libro, otras no. Si quieres podemos pasar la página, Fernando. Sí, Ok, ahí tenemos unas imágenes. En la primera foto, del lado izquierdo superior, estoy yo en esa época, 2013, porque resulta que en 1997 yo tenía una cámara Nikon, que era de una empresa transnacional petrolera en la que yo trabajaba, que se llama Schlumberger, ahora SLB. Y con esa cámara yo tomé fotos en el 97 y tomé fotos de la vaca, tomé fotos del burro, de un mecate que rompieron que ahorita les voy a contar. Y yo no resguardé bien las fotos y el equipo donde las guardé se dañó y esas fotos las perdí. Pero en el 2013 me fui con la tablet, con una mini iPad, y tomé esas fotos que se ven allí. Con mi hermana, me acompañó y mi cuñado. Entonces, en la primera foto pueden ver el fondo de la casa, que es un patio muy grande, y allá a lo lejos se ve un eh, monte, eh, arbustos, que son de más de 2 metros de altura, y es pantanosa la zona. De paso, esa zona ahí es pantanosa. En la segunda foto podemos ver a la señora Gregoria y un árbol, y ella me está explicando ahí más o menos ciertas cosas en la casa. Yo estaba tomando una foto. En la tercera foto estoy con la señora Gregoria y la muchacha que está ahí es una hija de ella, menor que la que tenía 8 años en ese entonces, y estaba con su bebé. Ella también me dijo algo importante. La muchacha esta me dijo, cuando nosotros éramos niños, le decíamos a mi mamá que veíamos un monstruo en la ventana. Y el monstruo en la ventana era un monstruo grande, con ojos rojos y no sé qué cosa, pero también había uno pequeño aparentemente. En la foto número 4 podemos ver la casa. Esa es la casa vista como desde la avenida. Cuando tú entras a ese camellón de tierra, ves esa casa. La quinta foto es la puerta por donde Gregoria salió hacia el patio cuando vio a este ser y cuando vio a la niña sujetada por el ser. En la sexta foto, allí había una ventana que actualmente está tapada, y ahorita les explico algo. La número 7 es una casa que estaba por ahí al lado, pues en el frente de ellos estaba esa casa. Como pueden ver, es una zona muy rural y muy de campo, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, todavía en el 2013, porque ya ahorita tú vas y ya hay más casas construidas, hicieron urbanizaciones, ya hay como un poquito más de comercio, pero en ese entonces, 2013, todavía no había tanta cosa y mucho menos en 1997. En la foto 8 también se ve el patio de la casa. El patio al fondo hacia allá, a lo lejos se puede divisar los arbustos y todo eso. Podemos pasar esa foto. Ok, fíjense allí. La foto número 1, esa es la ventana del cuarto que antes estaba abierta en el 97, que es donde los niños dormían y donde los niños divisaron a un ser que se asomaba por la ventana. Entonces, aquí hay algo curioso, porque resulta que yo fui en el 97, fui varios días después, supongamos como a los 15 días, y yo me encuentro en el patio de la casa a un cura rezando, a la mamá de Mario con un saumerio, tenían una Biblia, estaban orando muchas personas allí, y a mí me llamó la atención. Entonces yo le pregunté, Mario, ¿qué pasa? No, bueno, que después de todo lo que hemos pensado y lo que hemos vivido y tal, mi mamá piensa que debemos rezar, orar, porque esto puede ser algo del más allá, un demonio, una cosa, y se habla de un ceretón. ¿Qué es un ceretón? Bueno, un ceretón en Venezuela se le conoce como un ser, una especie de brujo o bruja, que se transforman o adoptan una forma de un enano, de un animal pequeño, se convierten hasta en un animal y pueden hacer cosas en las casas. Eso es una, vamos a decir, una leyenda urbana que hay aquí en Venezuela. ¿Me escuchan? sí, sí, sí.
Y estamos entonces atentos. me habló del Ceretón, de que pensaba que era eso y que tenían que rezar para, cosa que a mí me asombró, porque ya él y yo habíamos conversado sobre si vieron luces en el cielo, sobre si vieron cosas, y sí, donde ellos me comentaron muchas cosas que parecía como algo más bien del tema o del tono ufológico, algo dimensional. Pero bueno, fíjense que esa ventana en 2013 está sellada. Sellada tal cual como si hubiesen hecho un exorcismo en esa casa y sellaron la ventana, que es como sellar un portal, ¿no? O como dirían en la película Poltergeist, creo que es que se llama. Entonces me llamó mucho la atención, eso ya es un detalle, 16 años después, que ellos no solamente se hayan asustado, sino que sellaron la ventana por algo, algo que va más allá de lo normal. En la foto número 2 allí, que se ve un perro, en ese piso, en esa área que está allí, ahí era donde el ser tenía sujetada a la niña de 8 años, cuando Gregoria salió. La foto número 3, ese árbol que está allí, en ese árbol había amarrado un burro y había amarrado una vaca. Cuando ellos escuchan los animales que estaban esa primera noche, los perros ladrando y los animales pues estaban desesperados. Cuando ellos salen en la mañana, los mecates estaban rotos. Es decir, Mario me comenta, Gustavo, el susto del burro y de la vaca era tal que ellos rompieron los mecates y se escaparon. O sea, después al otro día o a los 2 días los recuperaron, pero rompieron los mecates y se fueron. Huyeron de un depredador que obviamente era muy fuerte y poderoso, ¿no? Para los animales. Tú sabes que ellos tienen como un sentido distinto al humano, que perciben cosas. En la foto número 4 tenemos una foto más panorámica de todo lo que era el monte en la parte de atrás. En la foto número 5 es un lado de la casa. Y en la foto número 6, allí es lo que se ve atrás, esa pared que se ve allí es un tanque de agua, que es el que yo le digo que es un tanque de más o menos 2 metros de altura, donde ellos vieron que el ser saltó ahí arriba con un cabrito agarrado, pues. Este, Estas fotos pues son para mí muy buenas, que tomé en el 2013, porque me recuerdan un poco más todo lo que estas familias vivieron allí. Podemos pasar la lámina. Entonces, bueno, ¿qué vio Gregoria y cómo describe ella el ser? Un tamaño menor de 1,5 metros, pequeño, como un enano. El desplazamiento, como les dije, saltaba, parecía que desafiaba la gravedad, flotaba, eran saltos largos, rápidos. La piel, porque como ella forcejeó con el ser, ella lo tocó y le pregunté, mire, ¿cómo sentiste tú la piel? Me dice, es una piel dura, rústica, y me dice ella en su lenguaje, similar a la de una babilla, que aquí una babilla es como una especie de caimán, vamos a decir, un primo hermano del caimán y el cocodrilo, pero más pequeño. Pero dice ella que tenía un aspecto cambiante. En ese momento en la cabeza, ella me comentaba que tenía como un casco que ella en su lenguaje, pues no me lo sabía explicar, me dijo que era como un casco de un pote de basurero. Tú sabes que hay unos basureros que tienen una forma redonda, como un casco, que se abren. Ella lo describió en ese momento de esa manera, pero después yo le llevé una foto y me explicó un poco mejor. Bueno, se supone que el ser en ese momento, o uno de los seres, porque creo que en este caso habían 2 o 3 seres distintos. Ella decía que la cara daba vueltas, que era como un resorte, que vibraba, no me sabía explicar. Era como que si nunca le podías ver bien el rostro. Sin embargo, le vio ojos grandes y rojos en cierto momento. Las manos dicen que eran como 3 garras, me lo dijo ella, me lo dijo la hija. Como si fueran unas garras puestas no naturales, o sea, como que para ellos era como una especie de guante, algo artificial. Las piernas extrañas, parecidas a las de la forma de un canguro o reptil.
que articuladas de forma distinta, ¿no? Los otros rasgos, dice Gregoria, que tenían dos antenas pequeñas en la cabeza, dejó huellas con las garras, y la niña, por otro lado, no me habló de antenas, pero Gregoria, por eso yo digo que aquí habían como uno, dos o tres seres distintos. Al final ella me aseguró que el ser no era de este mundo, que su aspecto era aterrador y que la experiencia les dejó secuelas psicológicas graves a toda la familia, porque ellos sufrieron hasta de bullying. O sea, los muchachos en el colegio, en el 97 yo no me enteré, pero cuando fui en el 2013, el muchacho Esteran me dice, no, nosotros nos hicieron bullying, nos decían, por ejemplo, allá vienen los hijos del chupacabra, a todos ellos niñitos, y se burlaban. Entonces, Gregorio me comentó a mí que ellos tuvieron que sacar a los niños de los colegios y todo. Fue algo de verdad que bastante traumático para ellos. Y ellos dicen que les cayó como una mala suerte y les pasaron una serie de cosas después que hasta Mario y ella terminaron separados. Eso fue lo que me comentó en el 2013. Podemos pasar la lámina. Bueno, en estas láminas que están acá, esto yo lo hice con IA, jugando un poco cuando la IA salió hace unos años. Unos seres con casco, con un traje que manipulan a cabras o animales. Y me gustó pues traerlo aquí a la presentación porque nos deja como a la imaginación otras cosas. Pues no, eh, el chupacabras lo dibujan de una manera que probablemente no es lo que nos pintan, o probablemente hay dos seres o más. Podemos pasar la lámina. Ya voy, ¿eh? Bueno, el caso yo veo algo curioso aquí porque yo me puse a estudiar todos los tipos de encuentros cercanos cuando se trata de seres extraterrestres, que tenemos encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, que implica la observación directa de entidades biológicas desconocidas o no humanas. El cuarto tipo, donde ya involucra un intento de aducción a un ser humano por parte de estas entidades no humanas, como le dice, como le dicen en Estados Unidos, entidades biológicas no humanas, están diciendo ahora con todas estas revelaciones que están sacando el Pentágono. En este caso, como el ser sujeta a la niña, intentó llevársela, no se la llevó porque definitivamente la madre pudo impedirlo, pero yo de verdad este caso lo catalogo como un caso de mínimo del cuarto tipo, pero yo creo que aquí habría algo más. Este, yo creo que aquí hay algo más de lo que nos podemos imaginar porque sucedieron muchas cosas. Lástima que no hubo un registro, pues, o sea, no sé, los policías de aquí no tomaron fotos, no, y si las tomaron, tú sabes, eso se pierde, ya pues nadie investiga más nada. Lo que yo sí me gusta reforzar acá es que la gente no solamente debe ir a la investigación un solo día y ya, sino pues como hice yo, fui 16 años después, y eh, seguirle la pista y los rastros al caso, porque a medida que pasan los años te vas dando cuenta de más cosas. Podemos pasar la lámina. El sesgo del lenguaje. ¿Por qué sesgo del lenguaje? Bueno, porque yo pienso que al llamarlo chupacabra cambiamos muchas cosas. Entonces, aquí podríamos estar hablando de criptozoología, perdón. ¿Qué es la criptozoología? Es una disciplina que estudia los animales ocultos. De hecho, criptos significa oculto.
y cuya existencia no ha sido comprobada o probada, que es lo que se llamarían críptidos. Por ejemplo, críptidos famosos son Bigfoot o Pie Grande, que están ahí en una imagen, o el monstruo del lago Ness. Son como unos críptidos famosos en el sentido de que hubo unas fotos, han habido hasta videos, cosas, pero nunca nadie ha hallado a los cuerpos para investigarlo. Entonces, con mucha gente que yo conversé sobre este tema de Adbenae Entia, es muy parecido a lo que sucede con Bigfoot, con Pie Grande, porque los que han visto a Pie Grande lo ven como que entra en la dimensión nuestra, hace lo que va a hacer y luego sale de nuestra dimensión y no lo ven más. Ahí tenemos unas imágenes también, se ve como una especie de perro sin pelos, porque en muchas ocasiones dijeron que no, que eso era un perro con una enfermedad, que no tenían pelos, y entonces eso era lo que atacaba a los animales, y ya, menospreciaban el caso y lo dejaban hasta ahí. Obviamente la gente lo investiga más a fondo, pero yo sí investigué mucho más porque si es un perro y mordía, entonces hubiese sangre en la tierra, hubiera sangre en el pelaje, como les dije anteriormente, y no fue así. Entonces yo descarto lo de que sea un perro, de que sea un lobo, de que sea un zorro. Además que en esa zona particular aquí en H7, por ejemplo, lobos no existen, zorros tampoco. En todo caso, perros sí, pero los perros no atacaban de esa manera. Yo pienso que al etiquetar el caso de Cabimas como chupacabra, este, los medios redujeron el fenómeno a un simple animal desconocido, como lo han hecho en Puerto Rico, en México, en Argentina, tal vez en tantos países que han pasado cosas parecidas. Entonces, este sesgo lingüístico lo que hace es que bloquea la recolección de datos serios. Impide ver que las evidencias este, apuntan a algo que supera la biología animal y se conecta directamente con la ufología o fenómenos anómalos. Ese es el punto de vista mío particular. Quien estudia el caso se va a dar cuenta que no es algo normal, es paranormal. Quien investiga el caso se da cuenta que las cosas que suceden sucedieron de una manera distinta a lo que sería un ataque de un depredador normal. Podemos pasar la página. Sí. Ok, aquí entonces comenzamos con una huella ufológica y paranormal. ¿Por qué? Hay avistamientos y abducciones, luces anómalas y reclamaciones de desaparición. Varios animales desaparecieron, un perro desapareció, hubo otros animales que desaparecieron, que no se encontraron. Ellos pensaron que se lo habían robado al principio, pero cuando vieron este ser, pues se dieron cuenta que era otra cosa. Y yo le pregunté a Mario, Mario, en el sector tú podrías averiguar si alguien vio luces en el cielo, observaron algo distinto. Sí, mira, pero tú qué piensas, yo le conté, ¿no? Entonces, él averiguó y días después que yo fui, como los 2 días o 3, él me cuenta, oye, Gustavo, mira, ven acá, sí, mira, hablé con unos vecinos que tienen unas fincas por aquí cerca y efectivamente, lo que tú me dijiste, justo a la hora que nosotros sentimos lo que sentimos, ellos observaron unas luces en el cielo y unas luces intensas, los árboles se movían, había mucho viento, como si algo estuviese pasando sobrevolando. También aquí tenemos ataques animales, heridas, mutilaciones, coincidentes en la zona y obviamente la succión de la sangre y vísceras. Y anomalías espaciotemporales, porque cuando hablamos de luces, también podríamos hablar de que, como hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, aparece una luz, es un portal,
aparece un ser, se cierra. No podemos explicar lo que no conocemos. Entonces, estos ataques en Cabima coincidieron cronológicamente con avistamientos de luces, encuentros cercanos, desaparición de animales. Pues hay un grupo de pistas, de pruebas, de cosas que dan a entender que no es algo normal. Por lo tanto, se plantea la hipótesis que estamos interactuando con criaturas que no son terrestres, que no son ordinarias, criaturas vinculadas al fenómeno ovni, que probablemente realizan viajes dimensionales a través de portales, no lo sabemos. Yo de hecho no estoy afirmando nada, simplemente estoy hablando desde la investigación, porque ¿qué sucede? Que hay cosas que el ser humano todavía no puede explicar y de hecho se están estudiando los agujeros negros. Ya casualmente he visto una científica que está hablando ya a nivel... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Sí, lo que pasa es Gustavo. que, disculpe, que me estaba entrando una llamada. Sí, sí. Este, personas que están hablando de los agujeros negros ya como algo a nivel cuántico, un estudio a nivel cuántico. Y cuando estudiamos cosas a nivel cuántico, vamos a conseguir pues detalles más impactantes que probablemente para una segunda clase vamos a hablar más de ese tema. Podemos pasar la lámina. El origen y el propósito del camuflaje es una de las cosas que quiero comentar aquí y que además pues las investigué para mi libro. En la naturaleza se usa el camuflaje como un mecanismo evolutivo esencial para cazar presas o para escapar y no ser una presa de otros depredadores. En la naturaleza pues vemos insectos, vemos reptiles y todo tipo de animales también en el mar que usan el camuflaje para sobrevivir. Otros usan el camuflaje para cazar. Es decir, no me veas y mientras no me ves, yo te voy a comer o te voy a capturar. En los humanos, el camuflaje se usa como una adaptación táctica y estratégica para ocultar, por ejemplo, a las tropas, hablando de militares, vehículos o instalaciones militares. Entonces, ¿por qué existe? Bueno, existe por dos razones básicas, que una es la supervivencia, la protección del ecosistema salvaje, y la otra es por ventaja táctica. En el caso militar, al nosotros tener un camuflaje, reducimos las bajas enemigas y maximizamos el factor sorpresa para llegar con nuestros ataques. Ahí tenemos una imagen de un cazador que está prácticamente mimetizado dentro del bosque para poder cazar a su presa. Y tenemos un reptil que está prácticamente mimetizado con un árbol. Otros usos del camuflaje, bueno, se usa en aplicaciones cotidianas en la moda, en la fotografía y el disimulo de intenciones. Podemos pasar la página. Origen y propósito del camuflaje. Tipos principales. Coincidencia de fondo, usando colores similares al entorno circundante. Y así, al usar los colores similares al entorno, pues nos confundimos con él. La coloración disruptiva. Patrones que rompen el contorno físico del cuerpo. Por ejemplo, cuando los militares se pintan la cara con varios tipos de colores, pierde lo que es la visión de un rostro. Entonces, obviamente yo no puedo
yo no puedo, ni ningún animal puede identificar que es un humano. Y si tú haces la prueba con tu celular, con el reconocimiento facial o con el Face ID, si tú te pintas la cara con distintos patrones, vamos a decirlo así, el teléfono no te reconoce. También tenemos el mimetismo, que es imitar objetos inanimados específicos, hojas, ramas, árboles. Ahí he visto muchos artistas que colocan un lienzo y comienzan a pintar y en el fondo está, por ejemplo, unos edificios, una cuestión tal, y lo que ellos pintan, lo pintan de tal forma que se mimetiza con lo que está ahí atrás. Y tú te puedes esconder detrás del lienzo y nadie te va a ver. Eso es el mimetismo. El camuflaje activo es un cambio dinámico de color que, por ejemplo, lo utilizan los pulpos, los camaleones. Entonces, la evolución y la ingeniería humana convergen en resolver el mismo desafío, volverse invisible ante los observadores. Los ejemplos más emblemáticos son la mantis religiosa o el insecto palo, maestro absoluto del mimetismo vegetal, porque tú lo ves entre unas ramas y piensas que es una rama más. Tienes el leopardo, que tiene una coloración disruptiva, con manchas o rosetas, y precisamente esos son cuestiones de la naturaleza para ellos poder cazar. Entre ellos tenemos muchísimos animales en la naturaleza que nos podríamos poner a mencionar aquí y no terminaríamos. Allí tenemos unas imágenes de la película Depredador, que Depredador es una película bien chévere porque, bueno, este depredador se mimetizaba con el ambiente, con una tecnología que tenía, y básicamente es lo mismo que hacen los militares. Nuestros militares en el planeta Tierra buscan mimetizarse, confundirse con el entorno, y estuve investigando unas cosas que ya van más allá con la energía cuántica y todo esto. Han desarrollado ya un camuflaje que no solamente es visual, sino también un camuflaje térmico. Por ejemplo, si yo no veo algo en un bosque, de repente apunto con una cámara térmica y puedo observar a unas personas o animales que estén ocultos. Bueno, ya existe tecnología para que tampoco puedas ver la parte térmica. Y existe tecnología para que no puedas ver visión nocturna, infrarrojo, todo eso permanece oculto. Y de hecho, los aviones o los drones que tienen, por ejemplo, muchos países como Estados Unidos, son aviones que no son indetectables ante cualquier radar. Podemos pasar la lámina. Yo aquí les voy a dejar los 10 puntos más críticos importantes del libro. Los enumeré, son 10. Revelación de entidades superiores. Una experiencia de contacto con seres avanzados que manipulan la realidad, la mente y la historia humana, usando tecnología incomprensible y runas de cristal para comunicarse. Ese es el primer capítulo del libro, que debo mencionarles que ese primer capítulo yo me desperté a las 3:33 de la mañana y lo escribí completo. Perdón, lo escribí completo. Eso fue, lo voy a decir aquí, eso fue algo que me llegó donde unos seres se comunican y dicen que hay otros seres superiores que pueden inclusive borrar nuestros pensamientos, borrar nuestros recuerdos. Y toda la comunicación que se entabló con este ser, obviamente no hablábamos el mismo idioma, fue a través de unas runas de cristal que permitían, a través de la criptografía,
decodificar el idioma humano y traducirlo al idioma de este otro ser y viceversa. Como punto número 2, el caso real investigado en el 97 en Cabima se documenta como un caso único de ataques animales y de ataques a animales y a personas con extracción total de sangre y órganos sin rastro ni explicación convencional. 3, fenómenos no atribuibles a depredadores conocidos, como les dije hace unos minutos. 4, testimonios directos y contacto físico, la familia afectada, incluyendo un veterinario, presencia y describe a los seres responsables, uno de los cuales intenta llevarse a la niña y es enfrentado físicamente por la madre. Aquí tenemos testimonios que yo en el sitio pues recopilé toda la información. 5, hay efectos paralizantes, la parálisis del sueño, hay luces extrañas durante los ataques. Podemos pasar la lámina. Punto número 6, impacto psicológico y social. La familia sufre traumas, estigmatización y problemas posteriores, requiriendo apoyo psicológico y espiritual. Allí menciono que la comunidad organiza vigilias armadas por miedo. Fíjense que el primer día que yo llegué, a mí una de las cosas que más me asombró fue ver no menos de 20 policías, armados todos. Y los días subsiguientes que yo volví a ir, no habían menos de 10 personas del vecindario, vecinos, armados, con escopetas y con cosas. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ya va, esta gente, el pueblo, la gente, todo el mundo estaba asustado, porque sabían que era un caso sin precedentes, algo no normal. 7, la hipótesis de tecnología avanzada y camuflaje. En mi libro se sugiere que los seres usan camuflaje, mimetismo y tecnología de invisibilidad, comparando su actuar con experimentos humanos sobre animales y control mental. ¿Por qué yo hago este énfasis del camuflaje y del mimetismo y todo esto? Porque es que cuando yo les preguntaba a ellos y les decía a ustedes que creo que no es un ser, sino que son 2 o 3, había algo muy, muy curioso aquí, que estos seres no se dejaban ver el rostro en algunos momentos. Entonces, por eso yo hago mi estudio del camuflaje. Yo pienso lo siguiente, si nosotros como humanos descubriésemos una especie inferior y podemos ser invisibles ante ellos, yo creo que nosotros seguiríamos siendo invisibles y no permitiríamos que nos vieran estos otros seres, porque ya ahí llevaríamos una ventaja. Entonces, eso es lo que me hace pensar a mí que pueden existir otros seres superiores a nosotros y que probablemente estén jugando con nosotros, porque tienen alta tecnología o alguna otra, este, avance de algún tipo, pues que les permite la invisibilidad. 8, yo critico definitivamente el término chupacabra, eso lo inventó en Puerto Rico un tipo ahorita que no me acuerdo el nombre, y ese nombre pues se presta a la desinformación y a que la gente no le tome seriedad al asunto, y allí se quedó. Ridiculizan el fenómeno, se dificulta la investigación. Por eso yo propongo el término advenae entia, que sería algo como más genérico, vamos a decirlo así. No dices que es esto, pero tampoco dices que es aquello, pero no voy a decir que es un chupacabra, porque chupacabra es algo que se chupa, en este caso, la sangre de las cabras, pero es que el nombre me parece muy ridículo.
9. Reflexión sobre el control y la manipulación. Se plantea que la humanidad podría ser manipulada y utilizada como recurso por entidades superiores, de modo similar a como los humanos explotamos a otras especies. Y 10. Yo llamo a la investigación y a la apertura mental y siempre le digo a la gente, si tú observas o en tu entorno llega a suceder un fenómeno, lo más importante que puedes hacer y lo más valioso que puedes hacer es ir a investigarlo tú mismo. Ahora, con esto no te digo que te acerques. Y si fueran humanos, dice Catalina, si fueran humanos, este, si fueran humanos si quieres puedes preguntarme, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Hola, buenas noches, Gustavo. Perdón que estoy sin cámara. No te preocupes, buenas noches. ¿Por qué no pensar que pueden ser también ser humanos que lo que quieren es no ser descubiertos y que están haciendo algún tipo de investigación o de pruebas? Eh, Me cierra como muy posible. Acababas de mencionar los avances que han habido en la ciencia tecnológica y militar y comunicación para no ser vistos, no ser escuchados, no ser detectados. ¿Por qué no creer que estos son eh, otros humanos haciendo cuestiones que no sabemos a dónde quieren llegar? Y por último, pero del presente, ¿no? También evaluar la posibilidad de que hablemos de humanos, pero que vienen de otro tiempo. Eso me suena, cuesta entenderlo, pero tal vez podría ser también, ¿no? Sí, fíjate, Ana, que lo que estás diciendo es tan cierto y tan válido. Lo que estás diciendo es tan cierto y tan válido que es una de las cosas que yo he pensado y estoy seguro que mucha gente lo pensará. Si existen los viajes en el tiempo, que yo no lo dudo, yo una vez conversando con Claudia y con Fernando les comentaba, porque esto lo hablamos una vez en YouTube y el programa está grabado en YouTube, se llama Advenae Entia. Allí conversamos y hablamos de, bueno, ok, si vamos a suponer que somos una civilización avanzada en el futuro, vamos a hablar del año 2090, por decir algo relativamente cercano. Y ya tenemos viajes en el tiempo y en el 2090 nos hace falta recursos o ciertas cosas que en el momento ya no se tienen, pero sí sabemos dónde conseguirlos, que es en el pasado. ¿Por qué pues no viajar al pasado y obtener esos recursos? Entonces, yo creo que esa es una hipótesis valedera, lo que acabas de decir, es una teoría bastante valedera e importante, porque si algún día faltan alimentos, ¿a dónde irías? Si tú estás en el futuro, pues sabes precisamente a qué punto del pasado viajar para conseguir estos alimentos, que ahora más adelante les conozco unos ejemplos, unas hipótesis y teorías que tengo yo que pueden aplicar bien sea para seres de otro lado o para nosotros mismos los humanos. Si quieres podemos pasar la lámina, Fernando. Aquí yo tengo algo que yo llamé la teoría del 711. El 711 se me ocurre porque, bueno, yo estuve en Estados Unidos y en Estados Unidos los que estén aquí que han viajado saben que existen unas cadenas que se llaman 7-Eleven. Así La es, 7-Eleven, ¿sabes cuál? En México hay esas. Ok, Yo, yo las vi. tú las has visto. Estas estaciones son unas estaciones de servicio donde tú colocas gasolina o nafta y tienes un mini market donde puedes adquirir muchas cosas. ¿Por qué yo hago esta teoría? Bueno, porque yo estando en Estados Unidos, viajando un día por carretera de noche, se me hicieron las 2, 3 de la mañana con un primo y paramos en un 7-Eleven. En el 7-Eleven ya nos estaba dando sueño. Entonces, ok, vamos por un café, nos tomamos un café, yo compré unos cigarrillos
en esa época, en los 90 yo fumaba, yo ahorita no fumo. Y compré una Coca-Cola y otras cosas más. Con el café, la Coca-Cola que me iba tomando en el camino y el refresco, pues a mí se me quitó el sueño y seguí manejando. Mi primo igual, nos turnamos. Cuando vinimos de regreso por esa misma carretera, no volvimos a parar en el 7-Eleven de ese punto, ni en otro. Simplemente regresamos en otra hora. Entonces, esta teoría del 711, yo la veo como una parada técnica en la autopista